en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Yo Ciudadano, el programa donde escuchamos tu voz. No te olvides de participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Esta noche particularmente trataremos un tema sumamente importante y vital para toda la vida ciudadana. La planta de tratamiento de líquidos cloacales que queda en Bajo Grande en la ciudad de Córdoba. Tendremos un informe que lo hemos elaborado especialmente para vos, testimonios de los damnificados y también tendremos la opinión de un experto y del funcionario municipal del área competente. Pero primero nosotros vamos a ir al informe que preparamos para vos. Adelante, señor director. El río Suquía, víctima de efluentes cloacales. El río Suquía o río Primero es uno de los ríos más importantes de la provincia de Córdoba. Su caudal actual está muy mermado por el uso de sus aguas para el riego y el consumo hogareño e industrial, así como por la deforestación en sus vertientes. El Suquía padece desde mediados del siglo XX una importante contaminación por factores humanos. La contaminación del río Primero es uno de los problemas más graves que afecta a los cordobeses y es producto de dos causas principales: el vertido indiscriminado de basura y de líquidos cloacales maltratados. La planta de tratamiento de Bajo Grande se denomina Estación Depuradora de Aguas Residuales y se ubica en la zona de Chacra de la Merced. Allí se realiza el tratamiento de líquidos cloacales de toda la ciudad. Se construyó en 1987 con una capacidad de tratamiento de 5.000 metros cúbicos por hora. En 1998 ya se encontraba al límite y fue sobrepasada en sus posibilidades de procesamiento. En el año 2006 comenzó una ampliación que permitiría tratar 10.000 metros cúbicos por hora y que debía finalizarse para mediados de 2009. Sin embargo, recién se terminó de construir y se puso en funcionamiento en el año 2011. Los residuos tratados en dicha planta son arrojados al río Suquía. Es aquí donde comienza la discusión sobre lo vertido al río. Un estudio realizado en el año 2011 por un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales indica que en el 45% de los monitoreos realizados no se detectaron rastros de cloro en el efluente enviado al río y que en el mismo porcentaje de casos los valores de bacterias coliformes totales y fecales superaron ampliamente los admitidos por la normativa vigente. Córdoba tiene organismos dedicados a la preservación del medio ambiente, quienes tienen como principal función construir y aplicar normativas ambientales, resolver de manera integrada con las demás áreas de gobierno los problemas que ponen en peligro el medio ambiente de la ciudad y concientizar y educar a la población en la preservación del mismo. No obstante, la situación actual en nuestra ciudad es compleja. Más del 40% de la población sigue sin contar con redes cloacales. En 2014 hubo 1.000 desbordes cloacales en las calles y la planta de tratamiento final de Bajo Grande colapsa con preocupante frecuencia arrojando los líquidos crudos al río Suquía. En julio de 2014, la Justicia Provincial resolvió que la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno Provincial debían poner en marcha un plan de mitigación por los efectos en la población de la contaminación que produce la planta de tratamiento cloacal. Varios meses después, podemos observar que la situación en el lugar no cambió. El río Suquía sigue contaminado y las medidas que se habían ordenado no se llevaron a cabo en su totalidad. Yo vivo en una ciudad. Muchas gracias. Bueno, además de este informe que nos da, digamos, el marco teórico sobre lo que vamos a hablar, tenemos la participación de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales, pero eso te lo presenta Noelia Muriel. Así es, como todos los martes, nuestros seguidores dejan comentarios en nuestras redes sociales y hoy la propuesta fue ¿cuál es el sentimiento que te provoca ver el río Suquía en las condiciones que se muestra hoy? Vamos a compartir algunos de los mensajes que tenemos en nuestros seguidores. El primer mensaje que vemos en pantalla es el de Matías Leiva Varela,
que dice: falta de políticas de Estado con respecto a la educación sobre el medio ambiente. Esto se debe trabajar desde la raíz del colegio, empezar a concientizar a los más pequeños y que estos den el ejemplo a los adultos. Rolando Noli: realmente demuestra la desaprensión que tenemos los seres humanos con el medio ambiente y los gobernantes ineptos que no logran darle una solución a esto de que la gente tire basura y no tenga ningún castigo por eso. Julieta Villagra: mucha tristeza, falta de conciencia, falta de unión y una falta de respeto hacia la madre naturaleza. Y después tenemos más desastres naturales. Creo que todo es causa y efecto, y si causamos esta imagen, ¿qué efecto tendremos? Y por último, Vicky Maldonado Botán dice: me indigna, muchos lugares de Córdoba se ven afectados por la contaminación y eso me provoca mucha tristeza y enojo. Lamentablemente, este es un vivo reflejo de la problemática social que tenemos, ineficiencia de la provincia y del municipio. Bueno, estos fueron algunos de los mensajes que tenemos. Como siempre te digo, podés revisar los mensajes y también dejar los comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook, facebook.com/YoCiudadanoCBA y en nuestra cuenta de Twitter, @YoCiudadanoCBA. Ahora sí, continuamos con Eduardo. Muchas gracias, Noelia. Bueno, realmente tanto el informe como la participación en nuestro Facebook ha sido muy intensa y realmente muy significativa. Por lo tanto, también te quiero comentar que nosotros vamos a tener un par de invitados sumamente importantes que son del área. ¿Nos podés decir, Noelia, quiénes son? El tema que desarrollamos en la noche de hoy aquí en Yo Ciudadano, que es la contaminación del río Suquía, contamos con la presencia de Federico Copta. Él es biólogo y presidente del Foro Ambiental de Córdoba, y el ingeniero Daniel Bardaggi, que es subdirector del área de redes sanitarias y gas de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Nosotros vamos a un corte y en el segundo bloque vamos a estar con nuestro primer invitado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina. Bueno, como te lo anticipamos, estamos aquí en el piso con el licenciado Federico Copta, biólogo, ¿no? Biólogo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, vamos a tratar, como te dijimos esta noche, el tema de la planta, digamos, de tratamiento de líquidos de Córdoba. En realidad vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en este sentido en Córdoba, pero me gustaría que nos centrásemos en eso. Primero, contame de qué se trata o cuál es el objetivo de la ONG, ¿no? Que se llama Foro Ambiental Córdoba, ¿verdad? Así es, el Foro Ambiental Córdoba, asociación civil, es una organización sin fines de lucro cuya misión es incidir en las políticas públicas ambientales desde la ciudadanía, siempre no relacionado con gobiernos y partidos políticos, y a través de la generación de informes técnicos y de apoyo técnico y sugerencias y el trabajo con los medios de comunicación. ¿Quiénes la integran a esa ONG? Está integrado todos son profesionales universitarios relacionados con los temas ambientales y con los temas de participación ciudadana. Y bueno, en general tenemos instituciones como la Fundación ACUDE, que está dentro del foro, la Fundación Avina, y otras instituciones que también adhieren a esto. Discúlpame, contame qué están haciendo ahora ustedes. Bueno, son varias cosas las líneas de acción. Por un lado, estamos trabajando en lo que es la parte del río, en una comisión constituida por una ordenanza que logramos desde el Foro Ambiental Córdoba en el 2011. Para fijar los niveles de los máximos de contaminación que puede tener el agua. Eso se llama niveles de emisión, y los niveles de emisión también hemos hecho aportes. Por otro lado, estamos trabajando en una iniciativa motorizada por la Universidad Católica de Córdoba, que se llama Agenda del Gobernador, en donde 50 organizaciones planteamos un diagnóstico de la situación general de la provincia para que los candidatos a gobernador digan cuáles van a ser sus propuestas concretas sobre esto. Porque eso es muy interesante, porque ahí vemos, ¿no es cierto?, la respuesta que tienen las organizaciones de esta naturaleza, que son netamente ciudadanas, con relación a quienes van a tener, digamos, responsabilidades políticas. Sí, así es. Contanos cómo te fue con eso. Bueno, nos fue bien en tanto que hay 6 candidatos que han suscrito a la agenda del gobernador, en donde se han comprometido a, digamos, plantear cuáles son sus políticas de gobierno frente a este diagnóstico de 300 páginas elaborado por más de 50 instituciones. Lamentablemente hay un candidato, el contador Juan Schiaretti, que se rehusó a sumarse a esta iniciativa, planteando que
con lo que había presentado la justicia electoral como plataforma, alcanzaba. Y De bueno, todas maneras... ¿pudieron saber de qué se trata eso más o menos? No, lamentablemente no, porque todavía no hemos conseguido desde la justicia electoral cuál era la plataforma de Schiaretti. Y contanos digamos, ese compromiso, ¿en qué consiste el compromiso de los candidatos? El compromiso de los candidatos es, por un lado, el de tomar este diagnóstico hecho, digamos, en una forma muy participativa. Estamos hablando de más de 50 organizaciones planteando un diagnóstico no solamente ambiental, sino salud, educación, desarrollo económico, etc. Pero es entonces no es solamente la ciudad, sino toda la provincia. No, es la provincia, por eso bien. es para el gobernador. Entonces, en función de ese diagnóstico y de algunas propuestas que hacemos desde las organizaciones, lo que le pedimos a cada candidato es que diga qué piensa hacer sobre cada uno de estos temas. Claro. Digo, por citar lo ambiental nomás, estamos hablando de recursos hídricos, plaguicidas, residuos, bosques como tema muy importante. Bueno, vos sabés que hoy el tema que nos convoca es un tema, digamos, netamente ambiental y vinculado, ¿no es cierto?, con el tratamiento de líquidos que hace, digamos, la municipalidad particularmente, sí. Pero ahí hay una responsabilidad compartida, ya vamos a ver, con la provincia. Pero primero te invito a que escuchemos, digamos, algunas entrevistas de alguien de los quienes están vinculados directamente con esta problemática. Vamos a ver las entrevistas, por favor. Estamos acá en Chacras de la Merced, ¿sí? Río abajo de la ciudad de Córdoba. Estamos con Álida y María Esther, integrantes de la ONG Las OMAS, que un poquito nos van a contar cuál es la situación que están viviendo en este lugar. Por un lado, el tema de la contaminación que sigue la planta de tratamientos de cloacas sin tratar la cloaca que viene de la ciudad de Córdoba, o tratándolas mal, deficientemente, por lo que se sigue contaminando el río Suquía aguas abajo, y esta zona, más allá de haber cambiado de que eran chacras, pasaron a ser canteras y ahora basurales, inclusive a cielo abierto, seguimos teniendo de un lado basural, del otro lado el río contaminado. O sea, estamos cercados, pese a haber una intimación judicial, un juicio ganado con ejecución de sentencia en firme, y haber sido intimados tanto el gobierno de la provincia como el municipal a ejecutar medidas de reparación y de mitigación. Primero tendrían que dejar de contaminar con la planta, que sigue contaminando. ¿A qué época se remonta toda esta situación? Sí, en realidad se remonta desde que empezó a funcionar la planta en el 1984, más o menos, que nunca funcionó bien. Al principio habrá funcionado los primeros años y al poco tiempo empezó a contaminar las napas. Así que nosotros hace muchísimos años que estamos sufriendo esta contaminación. Se iba a hacer ampliación de la planta en general, para en lugar de recibir 8.000 litros por hora, recibir 12.000 litros por hora. Eso era incluso una instancia previa a una nueva planta de tratamiento de cloacas que se tiene que ejecutar, que todavía no se ejecutó. Pero no solamente que no funcionó nunca bien, ni la anterior, ni la remodelación, sino que siguen tirando agua cruda y sin tratar al río Suquía, que es de todos. Yo vivo en una ciudad. Bueno, realmente muy impactante, ¿no?, lo que nos están comentando, sí, los vecinos y, bueno, miembros que han constituido una ONG también ahí para ver si defienden su medio ambiente. Contanos vos qué sabes de este tema, digamos, concretamente de la planta de esta potabilizadora. Bueno, en realidad no es potabilizadora, es tratamiento tratamiento de líquidos, sí, bueno, exactamente. Por un lado, esta planta, como decía el primer informe, fue construida e inaugurada en el 87. Antes no había nada. Antes no. Antes, digamos, común a muchas otras localidades, iba al río, lo que fuera por red cloacal. El tema es que durante los 90s hubo una enorme expansión de la red cloacal, a tal punto que ya terminado la década del 90, la planta estaba en situación de comenzar a colapsar. Por eso es que, por ejemplo, durante la gestión de Camerat no hubo conexiones de redes y hubo escasas conexiones de redes durante las gestiones de Juez y de Giacomino, de acuerdo a la información que provee la municipalidad a través de un folleto que fue con el impuesto municipal que estamos recibiendo ahora. Habla de unos 15.000 metros en la gestión de Juez y 15.000 en el Giacomino, y ahora casi 50.000 metros de redes para la gestión de Mestre y otros 50.000 en Progreso. El problema es que la planta sigue colapsada. Entonces, necesariamente la ampliación de las redes implica que va a llegar material crudo o maltratado al río. Crudo por desbordes cloacales
y maltratado por lo que pueda llegar a ser Bajo Grande. Claro, porque todo este tema de las economías de redes justamente lo que tiene es que tiene que estar bien concatenados todos los distintos segmentos, ¿no? En este caso sería el segmento del tratamiento, después el de la distribución, ¿no? Y el del transporte, digamos. Es que justamente lo primero es tener la planta, luego los caños maestros que llevan a la planta y recién al último la red fina. Con lo cual la ampliación de la red fina que se ha hecho en esta gestión lo vemos como un contrasentido respecto a la situación concreta que vive tanto la planta de tratamiento como al número de desbordes cloacales. Y en eso hago referencia, por ejemplo, en el plan de metas municipal que presentó el intendente el 1 de marzo, se plantea que había un promedio de 7.100 desbordes cloacales durante la gestión de Giacomino. Y en el 2012 hubo 9.580, en 2013 9.969 y en el año pasado 11.228 desobstrucciones, o sea, desbordes cloacales en donde se intervino. ¿Y esto obedece a qué cosa concretamente? Y esto obedece a dos cuestiones. Primero, hay un crecimiento vegetativo de la población. Luego hay una ampliación de la cantidad de redes y finalmente, evidentemente, hay una falta de mantenimiento de las redes. A ver, por ejemplo, cito dentro del mismo plan de metas municipal, que es información oficial, dice que para el año 2012 se realizó un importante número de desobstrucciones y entonces se prevé disminuir el mismo en el 2013, en razón de la limpieza de cañerías que se empezó a ejecutar ese año. Y en realidad en los números claramente los desbordes siguieron aumentando, con lo cual nos está dando la razón de la falta de mantenimiento de la red también. Entonces, acá tenemos un problema que primero, antes de ser un problema ambiental, es un problema sanitario de primer orden. Y hablo de sanitario porque los líquidos cloacales conducen... Foco de infecciones, de enfermedades. Estamos hablando de hepatitis A, hepatitis E. ¿Conocés de casos de esos? En realidad vos sabés que la estadística respecto a las enfermedades es muy escasa en la posibilidad de poder correlacionar datos. Sí, en lo concreto es que cuando uno, por ejemplo, ve, digamos un caso, síndrome urémico hemolítico, no solamente tenemos que pensar en la carne cruda, sino los mismos desbordes cloacales llevan la misma especie de bacteria que tiene una cepa pueden tener distinto origen. Bueno, yo te agradezco mucho porque realmente nosotros este es un tema sumamente importante, sobre todo para Córdoba, ¿no es cierto? Para los ciudadanos de Córdoba, que es fundamentalmente donde más nos ven. Pero en realidad es un problema que excede, es un problema mundial, ¿no? La contaminación de los ríos, el tratamiento deficiente de las aguas. Bueno, yo te agradezco mucho tu participación, te vamos a invitar en otro programa para continuar hablando sobre estos temas de medio ambiente y otras cuestiones ciudadanas, porque sabemos que es una ONG muy activa. Así que te agradecemos mucho tu participación y bueno, gracias, te esperamos próximamente. Nosotros vamos a ir un corte y en el próximo bloque vamos a estar con el funcionario municipal competente en el área, donde le vamos a hacer unas preguntitas al respecto también. Vamos a un corte entonces. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina. Bueno, seguimos tratando el tema del tratamiento de las aguas en la ciudad de Córdoba y estamos ahora con el ingeniero Daniel Bardají, ¿está bien? Bueno, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Que es el subdirector de redes de gases sanitarias de la Municipalidad de Córdoba. En realidad un verdadero experto en este tema, así que le agradecemos que se haya llegado hasta acá, hasta nuestro piso. Un gusto. Bueno, y le queríamos preguntar, pero antes de empezar la entrevista, para que usted tenga todos los elementos para respondernos, vamos a escuchar un último testimonio y después entramos de lleno con la entrevista con usted. Pero cómo no. Bienvenido. Nosotros empezamos con el juicio, hacer las cosas en el 2004, cuando ya vimos que no se podía más, no se podía vivir más como estábamos, ya no teníamos agua potable, nuestras napas no funcionaban, entonces necesitábamos hacer algo para tener agua potable. Entonces ahí empezamos a trabajar. En el 2009 se gana el juicio. El juicio se ganó. Se llegó a una sentencia, está la ejecución de sentencia en firme, incluso hay intimación judicial a tanto las autoridades provinciales como las municipales para que actúen y no hay mejoras, más que un relevamiento socioeconómico de gente del lugar, no tomaron otras medidas. Hay estudios que dan fe de esta contaminación, ¿no? Sí, muchísimos estudios constantemente, hay estudios que determinan que tarda más de 60 kilómetros el río en volver a estar en el estado que tenía antes de la planta de tratamiento de cloacas,
Y así todo no es un río que estaba limpio. O sea, 60 kilómetros río abajo sigue estando contaminado. ¿Cómo repercute toda esta situación en la salud de las personas que viven en este lugar? Bueno, principalmente repercute haciendo eco en la salud de los niños. Es muy fuerte porque se siente enseguida las enfermedades respiratorias, sobre todo vías aéreas, las gastrointestinales todo el tiempo, y las dérmicas, erupciones o salen pruritos o cosas distintas que son propias de las zonas contaminadas. Pese a todo esto que tenemos esa problemática continuamente, en el dispensario de la zona hay un solo médico que cuando se va de capacitación o de vacaciones no lo reemplaza la municipalidad, no, nos deja sin médico en la zona. Es muy difícil que entren servicios sanitarios, no entran ambulancias, vos llamás a una ambulancia privada y no entra. Servicios de salud privado muy poca gente tiene acá y tampoco entran. Yo vivo en una ciudad. Bueno, escuchamos ahí que no solamente se trata de un problema medioambiental, también se trata de un problema también sanitario, ¿no? Parece ser ahí con los vecinos. Bueno, primero le quiero preguntar, ¿cómo encontró usted esta situación y qué han hecho? Bueno, para tener una idea, digamos, de dónde estamos parados con el tema de la planta de Bajo Grande, tengamos en cuenta que es una planta que tiene más de 30 años de funcionamiento, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, es una fábrica que no para nunca, sí, ¿no es cierto? Tiene un sistema complejo de bombeo, de tratamiento de líquidos, que es como una gran fábrica, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Como una gran línea de producción, claro, donde cada unidad tiene que funcionar perfectamente para que se logre la correcta depuración. Originalmente esta planta fue diseñada para 5.000 metros cúbicos hora, ¿no es cierto?, de cantidad de tratamiento de líquido. Estamos hablando de unas 400.000 personas en su comienzo. La planta se puso en funcionamiento en la década del 80, creo que aproximadamente en el año 83. En el 91 pasó a la órbita municipal, ¿sí? En esa época tenía aproximadamente 130 empleados. Bueno, el panorama que nos encontramos nosotros en esta gestión, ¿no es cierto?, en el año 2011, fue una planta que ha recibido en las últimas gestiones muy poca inversión, una ampliación de dudosa efectividad, porque la verdad que no es lo que nos hubiera gustado que se hiciera. Se repararon algunas unidades, hizo unos canales de desbaste nuevo y nada más. La parte vieja de la planta, la que tenía 30 años, prácticamente no se tocó. Entonces quedó... O sea, no hubo inversiones. No hubo, claro. Hubo una ampliación, pero no hubo una inversión real para que se mejorara el funcionamiento. Y esa ampliación duplicó la capacidad de tratamiento, claro, teórica. Pero por eso, en el 2006 no hubo realmente una inversión ahí. 2009-2010 fue la época del gobierno de Giacomino. Está bien, está bien. Y digamos, eso no dio resultado. No dio el resultado esperado. No dio el resultado esperado. Está bien. ¿Y ustedes qué han hecho? Bueno, nosotros hemos tratar de mejorar lo viejo, tratar de refuncionalizar las unidades que no estaban funcionando bien, canales desarenadores, bombas. Téngase en cuenta que la planta tiene más de 130 bombas, electrobombas, más de 130. Entonces, y son todas, no se consiguen en una ferretería en la vuelta de la esquina. Son todos equipos caros, costosos, difíciles de conseguir y de manufactura, digamos, no estándar. Entonces, ¿de dónde son esas máquinas? ¿Son importadas? Son importadas. La mayoría son bombas marca Fly, sí, que son de Noruega, Finlandia, son todas importadas. Sí, escúchame, te hago una consulta. ¿Y cuál es la solución? Porque lo que vemos es que realmente es como que está saturado el sistema, ¿no? Entonces, bueno, la planta está diseñada teóricamente, con la ampliación esta, para recibir 10.000 metros cúbicos horas. O sea, casi 1 millón de personas. 800.000 personas, digamos. Es lo que recibe hoy, 800.000 personas. Todavía tiene un remanente, o sea, 10.000 es el valor pico. Sí. Actualmente está recibiendo entre 7 y 8.500 metros cúbicos hora. O sea que no es que está saturada, digamos, su producción. No, todavía tiene un remanente de un 15%.
¿Y por qué, digamos, tanto el experto como algunos testimonios hacen referencia a que es una planta que aparentemente estaría saturada y no da abasto, digamos, en el tratamiento de estos líquidos? Bueno, un punto es la obsolescencia que tienen las unidades de tratamiento, que al ser tan viejas ya no funcionan. Es como un vehículo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, marca 220, pero no da 220. Exactamente. Y bueno, en mi punto de vista no se le ha hecho durante la vida útil de la planta el mantenimiento preventivo y la inversión. Téngase en cuenta que una planta de estas características hoy debe estar valiendo unos 300 o 400 millones de dólares. Está bien. Y eso requiere un valor, no sé, el 1 o el 2% anual, mínimamente, para poder mantenerla y que funcione normalmente. Sería, digamos, la amortización, ¿no es cierto? Ahora, y una pregunta, ¿y qué acciones concretas, digamos, desarrolló, digamos, Nosotros hemos, los canales desalojadores, por decirle un punto, se han hecho canales nuevos. Pero me refiero a esto, ¿no? Me refiero digamos, a cuestión, de pronto hemos visto que se han, digamos, ampliado mucho las redes domiciliarias, ¿no? Pero se han ampliado, pero es lo que yo le respondía recién. El porcentaje remanente que tiene la planta todavía puede absorber esas ampliaciones de red que se han hecho. Podemos absorber hasta un 10% más. No obstante ellos, nosotros ya hemos sacado una nueva licitación para hacer una ampliación de la planta en un módulo de 2.500 metros cúbicos hora más. Está bien. Y entonces, ¿por qué se producen estas, digamos, efluentes que salen así a la calle, que uno por ahí anda caminando o va con el auto? Bueno, estamos hablando del tema de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, de la ciudad de Córdoba. Bueno, el tema de la ciudad. La ciudad de Córdoba tiene una de las redes más grandes de la Argentina, si no la más grande en extensión. Es una red que tiene algunos problemas también de obsolescencia, de antigüedad. No tenemos un problema muy serio en la capacidad de los ductos. Todavía tenemos capacidad. Los ductos está bien, sí, que es el tronco, digamos, la red troncal sería, ¿no es cierto? Perdón, sí. Y concretamente, digamos, ¿tienen un plan, digamos, de acción para que esto se resuelva? Porque, digamos, lo que vimos es que han aumentado los problemas estos de los efluentes, ¿no? Sí, es un problema, digamos, más que nada cultural. ¿Cultural? Cultural, el vecino por ahí es muy... tiene no sé qué calificativo ponerle, pero es de arrojar líquidos y sólidos por el inodoro de la casa, donde nosotros como ingenieros sabemos que el ducto cloacal está diseñado para únicamente excretas humanas. Está bien, perfecto. Para eso, y le tiramos cualquier cosa, hasta cuestiones que no son, no se pueden diluir, digamos. Grasas, productos cárnicos. Bueno. Entonces todo eso hace que la red no pueda funcionar correctamente. Perfecto. Bueno, ingeniero, nosotros este es un tema que da para muchísimo porque ya ve que tiene, digamos, connotaciones de todo tipo, medioambientales, sanitarias y de desarrollo también de una ciudad. Así que lo vamos a comprometer para que en otra oportunidad sigamos conversando de este tema y de algún otro más sobre las redes de Córdoba. Nosotros estamos muy comprometidos como gestión en solucionar el tema de Bajo Grande. Muy comprometida la gestión esta del intendente Mestre. Tal es así que estamos haciendo una ampliación en serio, haciendo nuevas unidades y llevando a valores normales como debiera ser desde un principio, ¿no es cierto? Y tratando de agregar todos los elementos que, como yo le decía, que son obsoletos, tratando de reemplazarlos o de ponerlo a optimizar. Y poderlo optimizar. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, bueno, le agradezco mucho. Nosotros, la conclusión, siempre estas conclusiones que nosotros realizamos al finalizar, digamos, todas estas entrevistas, los informes y la voz de la calle, siempre tiene que ver por dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, la acción del Estado, a que nosotros como ciudadanos siempre tenemos que reclamarle más y más acción, más inversión, más preocupación. Son muchas veces años de obsolescencia, de falta de inversión, digamos, donde se privilegian otro tipo de cuestiones y no las cuestiones estas de fondo. De todas maneras, también tenemos que hacer un mea culpa a los ciudadanos y decir qué cosas nosotros estamos enviando a estas redes que son en realidad redes sociales, ¿no? Son redes para todos. Bueno, espero que les haya gustado el programa, nos quedamos por ahí un poquito cortos del tiempo. Este año es un año electoral.
Los próximos programas vamos a tener invitados especiales, candidatos, digamos, que van a charlar con nosotros y nos van a contar qué es lo que piensan hacer con nosotros en los próximos años. Así que nos vemos el martes que viene, muy buenas noches y acordate acá, en Yo Ciudadano, donde escuchamos tu voz. Buenas noches. Porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar.